tardes a todos, bienvenidos. Bienvenido Apóstol Juan Balistreri a esta nueva sesión, si pudiéramos llamarlo de esta manera, de conversaciones con Juan Balistreri. La verdad que meditaba hace unos días cuando preparábamos esta nueva sesión y pensaba y meditaba, como te decía recién, en la motivación que nos lleva a hacer este tipo de trabajos, este tipo de convocatorias, y creo que coincidimos en tratar de echar más luz o producir más luz en el entendimiento de todo lo referente al reino, al propósito eterno, a todo lo que los hermanos que realmente quieren y anhelan crecer en el Señor y en el entendimiento necesitamos escuchar, porque todos lo necesitamos escuchar. El que no lo escuchó nunca y en cierta manera a su oído quizás le sea una novedad, pero a su espíritu no. Y a las personas que alguna vez lo hemos escuchado o lo han escuchado, para que nos sea refrescado y cada vez que escuchemos conceptos de esta manera tan profundos y que ayudan de cierto modo a producir en nosotros bases y estructuras y cimientos. Así que bueno, te doy la bienvenida, gracias por estar. Bueno, agradecerte, Apóstol, por tu participación. Gracias, Pastor Vanini. Buenos días a usted, a su casa y a todas las personas a las que uno nunca termina bien de saber, gracias a Dios, porque si no, no lo haríamos, a dónde se llega. Y bueno, siempre es una profunda alegría saber que de alguna manera podemos llegar a algunos y también recibir de las personas, porque esto tiene las redes, ¿no? Que no solamente se emite, sino que también se recibe. Así que bueno, agradecido siempre yo por el escenario que nos permiten para compartir, un privilegio. Así es, así es. Siempre son, como tantas veces lo hablamos, pero vale la pena ponerlo y dejarlo asentado, ¿no? Que las personas que escuchan y escucharán luego, hay muchísima gente que luego de las transmisiones que nosotros hacemos, como queda grabado en la plataforma de YouTube, queda grabado, entonces hay muchísima gente que accede y son edificados con todo lo que el Señor por su gracia nos permite hacer. Apóstol, vamos a entrar en esta mañana en el tema o en uno de los temas que vamos a tocar en esta mañana, como hablábamos hace un ratito, hace un momentito. Saber que estas cosas son fundamentales, saber que estas cosas las necesitamos saber. Ya ni siquiera es a ver si yo deseo conocer o no deseo conocer. Hay cosas que son vitales. El no conocer, por traer un ejemplo que es normal, el no conocer que el consumo excesivo de azúcar daña el cuerpo no nos va a librar de los malos resultados, de quizás de una enfermedad o un padecimiento provocado. Y yo creo que en el reino hay lo mismo, el hecho de que amemos al Señor, que es lo que, como Él nos amó primero, lo amamos a Él, abre la puerta al recibirlo y al participar con el Señor de la vida y en el Señor de la vida, abre la puerta a entrar, pero tenemos que nosotros preocuparnos y ocuparnos de entender. Le hablo a los hermanos y le digo a veces en nuestro caso que vivimos en otra nación, tuvimos que aprender por decirlo de alguna manera, todos los usos y costumbres de esta nación. Entonces, al adentrarnos en las cosas del reino, es necesario, aunque no quisiéramos, pero es necesario aprenderlo para vivir mejor, para vivir la vida en plenitud. Todos sabemos que se puede vivir la vida sobreviviendo y no disfrutando y viviendo la vida, sobre todo la vida cristiana. Y la pregunta en esta mañana que nos une, la pregunta en esta convocatoria para ya adentrarnos en el tema, sería: ¿cuál es
la diferencia, tomándolo, como dije recién, en un punto muy fundamental, entre creencias y fe o entre una creencia y la fe. Bueno, sería conveniente, creo, para dentro de qué marcos a veces surgen estas palabras y en qué lo fundamentamos. Solo decirle a todos de que, bueno, estos últimos meses en lo personal ha sido ha sido un entregar tiempo y más de lo común, digamos, más de lo común, para poder, cada vez que tenemos estos escenarios, no avanzar en ningún tema que primero no tenga el tema que nos une en todo el mundo y que une al cuerpo de Cristo en toda la tierra, que creemos que es cómo alcanzar en el tiempo cronológico que nos toca vivir y como generación el mayor nivel de expresión del propósito eterno de Dios. Es decir, ninguna de nuestras definiciones o apreciaciones que pueden correr el riesgo de ser subjetivas y chiquitas deben de perderse en otro concepto. Anhelamos como generación, según el lugar que nos toque ocupar en el cuerpo de Cristo y en la vida, de que el eterno propósito de Dios que fue desde antes de que todo fuese y que seguirá después de que todo deje de ser, es lo que es lo que nos ocupa. Y nosotros sabemos por definición cortita de que el propósito eterno de Dios es que Dios se desea eh, darse a conocer. Dios no tiene una necesidad, Dios tiene deseos y el deseo de Dios es darse a conocer. Ese darse a conocer es un hecho absolutamente espiritual. Por eso le llamamos que las cosas son espirituales, porque todo deseo eterno de Dios tiene naturaleza espiritual. Una de las características de las cosas espirituales, no la única, es que no son perceptibles a los sentidos humanos en su primera dimensión. Algo es espiritual porque yo no lo puedo percibir con mis cinco sentidos de manera primaria. Yo con mi sentido puedo ver expresiones naturales de lo espiritual, pero nunca lo puedo ver espiritualmente en una primera instancia. Es por eso que Dios en todas las escrituras certifica esto, dándonos a entender que para llamar la atención de Moisés debió hacer que un árbol nunca dejara de estar prendido. Es decir, los sentidos solo sirven para llamarnos la atención y luego a través de ese llamado de atención ver si podemos ver lo espiritual. Entonces, digo esta pequeña introducción porque creo que todas nuestras conversaciones son espirituales en el sentido de lo que queremos decir. Y después tenemos la tarea de que las cosas espirituales las pongamos en palabras y volvemos a lo mismo. Las palabras que nosotros podemos usar son palabras naturales. Ese es el gran desafío de comunicar algo espiritual, que las palabras son espirituales y tienen que ser dichas entre nosotros con palabras naturales, que aprendimos con un idioma, que la decimos con un sistema de lenguaje natural. Entonces, nunca nos vamos a poner de acuerdo los humanos en la naturalidad de las palabras, pero confiamos que los que están oyendo tienen un espíritu que tiene la misma naturaleza de aquello que nos embarga, que es el propósito eterno. Entonces, pese a las palabras, vamos a poder entender la sustancia de lo que decimos. Creo que allí es a donde nos da la libertad, porque son fuertes, esta pregunta es fuerte, si hay alguna diferencia entre una creencia y la fe. Y tengo que comenzar diciendo que hay todas las diferencias. Es decir, no se parecen en nada las creencias con la fe.
porque el problema no es un problema de etimología, ni es un problema de solamente cómo lo decimos, sino que es un problema de sustancia. La vida espiritual es una sustancia, no es una descripción. Y cuando las palabras humanas solo describen cosas, pero no transmiten sustancia, entonces no pertenecen a la naturaleza de Dios. Contestando a su pregunta, Pastor Vanini, entre creencias y fe, la primera diferencia que tenemos es de sustancia. Pertenecen a sustancias diferentes. Perfecto, entendido. Y para empezar, cuando tenemos sustancias diferentes, vamos a tener resultados diferentes. Porque si yo tuviera un carro, un automóvil, y la sustancia que lo impulsa es la gasolina o la nafta, como se dice en otros países, y yo le introduzco en su tanque de combustible una sustancia que no es la correcta, no va a haber el resultado, por más que yo tuviera la otra sustancia. Vamos a decir que yo tengo querosén o tengo agua y lo pongo dentro del tanque, la sustancia, por más de poseerla, va a dar resultados completamente diferentes. Por eso nosotros deberíamos entender bien con qué sustancia estamos trabajando y con qué sustancia deberíamos trabajar para, otra vez al principio, para tener los resultados conforme a lo que hemos sido creados. Yo creo que en este punto estamos tocando, si lo hilamos con lo que decíamos recién, ¿por qué hay tanta ausencia global e histórica de la expresión del propósito eterno de Dios en la historia? Si nosotros tuviésemos que tomar un punto de la historia, no erraríamos si decimos que llevamos más de 4 a 5 siglos en la tierra sin que la tierra en su sentido más amplio, hablando de los sistemas humanos, no ve una expresión del propósito eterno de Dios a nivel social, a nivel político, a nivel de los sistemas humanos. Hace por lo menos 5 siglos que no se oye un sonido de lo eterno. Esto que estamos hablando desde un punto de vista muy chiquito y desde la baldosa en la que lo puedo ver, es uno de los grandes temas. No hubo mejor ejemplo que podríamos dar el que se acaba de dar. El hombre fue diseñado por Dios para funcionar con una sustancia definida y determinada. Cualquier otra cosa que se le parezca, cualquier otra cosa que a nosotros nos gustaría, cualquier otra cosa que yo me pudiese imaginar, todo entraría en un mundo de infuncionalidad. Definitivamente es porque no funciona. Entonces, el propósito eterno de Dios está encomendado a personas que funcionan con una sustancia diferente, puntual. Cualquier otra sustancia no nos pondría a pelearnos ni nos pondría a nosotros en diferencias religiosas o eclesiológicas. Esto es, ¿funciona? No funciona. Desde un individuo, las 4 instituciones creadas por Dios. Esto comienza. Si el individuo funciona con esta sustancia, si el matrimonio funciona con esta sustancia, si la familia toda funciona con esta sustancia, y como último aro de expresión, si la iglesia en su versión humana funciona. Y es el orden, es el orden de prioridad. Si el ser humano no entiende la diferencia entre una creencia y la fe, no está entendiendo a dónde pararse, usando el ejemplo con su carro o con su auto, a cargar el combustible que lo hace funcionar. Y eso casi diría, Pastor Alejandro, lo explica todo. Tantas veces, bueno, no es que hemos usado la metáfora, pero tratando de explicar, hablabas hace un ratito de que tenemos que explicar cosas espirituales con palabras humanas. Tantas veces que tratábamos de explicar y de hecho has predicado sobre la vida, que la vida es un viaje, o la vida verla como un viaje. Si no tenemos la sustancia adecuada, no podemos hacer el viaje. Entonces, hay cosas que no hay que, a ver,
no estoy diciendo que no hay que profundizarlas, hay que profundizarla y mucho, pero a su vez son tan obvias que también tenemos que profundizarla porque hay todo un sistema, el reino tiene todo un sistema y nosotros a veces creemos y nos han instruido y también nos hemos instruido equivocadamente, erróneamente, con el asunto de las voluntades. Hace unos días, y es una cosa anecdótica, pero yo estimo que tuve una percepción en el espíritu. Terminando un trámite de legalización migratoria de mi hijo mayor, se hizo ciudadano americano hace una semana atrás, miraba a una persona parada en la puerta de las oficinas centrales y pensaba, si alguien viniera todos los días y llorara todos los días arrodillado o no delante de estas puertas, no tendría ningún efecto en su legalidad inmigratoria, por decirlo de alguna manera. Pero si se toman los pasos adecuados, sostenidos a través del tiempo y se respetan todos los pasos legales, se termina arribando al resultado que uno quiere arribar. Yo entendí con el paso de los años que no era ni con lágrimas, que no era que el Señor no menosprecia las lágrimas, obviamente, cuando son, por decirlo de alguna manera, sinceras, pero no se logran las cosas con lágrimas, sino respetando los procedimientos. Aunque el Señor lloró, vemos que los apóstoles hablan de que con sufrimiento y con lágrimas algunas cosas, pero toda esta historia sentimentaloide de tratar de producir cosas no se van a producir nunca si no hay de por medio entendimiento de un sistema y de la sustancia que a nosotros nos va a llevar al próximo punto. Por eso tocamos un tema tan fundamental sobre la creencia y la fe. Apóstol, ¿en qué te parece que la iglesia o las congregaciones, no vamos a tocar la iglesia porque la iglesia es una cosa intocable, las congregaciones después vamos a definir por qué hablamos de la iglesia y las congregaciones, la gente lo debería saber, pero en las congregaciones en los últimos años, ¿cuál es la diferencia que vemos entre gente que se mueve en creencias y gente que se mueve en una fe genuina? Bueno, a ver, empecemos desde lo más, hasta donde yo creo que es lo más pedagógico. Hay tres palabras que nosotros deberíamos de primariamente discernir, sería la palabra. La palabra creer, la palabra creencia y la palabra fe. Eh, Creo que por la velocidad, por decirlo de alguna manera, por la velocidad con la que los seres humanos aún nacidos de nuevo le queremos poner al Evangelio, nos pasamos demasiado rápido en las etapas de nuestra madurez, cosas que no se pueden acelerar. Si hay algo que el crecimiento y la madurez en todo lo que Dios creó no se puede violentar, es en el tiempo. Cuando Dios da vida, junto con la vida viene un reloj. Uno no puede acelerar los procesos vitales que vienen de Dios. Dios le da vida a las personas, Dios le da vida al matrimonio, Dios le da vida a la familia y Dios le da vida a la iglesia. Cuando el ser humano, por sus propios estados, aún regenerado y propio de nuestras inmadureces, queremos acelerar ciertos procesos, cometemos los graves errores que nos pasaría pagando con el mismo costo de la vida el acelerar los procesos, porque Dios a la vida le da ritmo. Por eso que el corazón, y está usado mucho en la Biblia como para la palabra cardia, y ahí viene la palabra misericordia o miserocardia, mirar con el corazón las miserias de otro. Esa palabra, el corazón a nosotros nos enseña algo en lo biológico, tiene un ritmo. Por debajo de o por encima de se pagan altos costos. En el ánimo nosotros de comunicar el Evangelio, que fue lo que le pasó a los romanos, en el capítulo 1, divulgaron rápido, pero construyeron poco.
y esto Pablo se lo dice en Romanos 1. Nos pasamos por alto palabras que rápidamente, propio de nuestro orgullo humano, la damos como por entendida. Por ejemplo, la palabra creer, la palabra creencia y la palabra fe. Es curioso, Pastor Alejandro y hermosa audiencia que está allí, que la palabra creer y la palabra fe se escriben igual en el Nuevo Testamento. Pero cuando se tradujeron al español, por ejemplo, se tradujeron con palabras diferentes. A una se le puso creer y a la otra se le puso fe. Eh, Aquellos que han indagado un poquito, de hecho que seguramente van a resistir de hacerlo ahora porque estamos compartiendo, pero al terminar esto lo pueden hacer. Cualquier diccionario básico, fundamental, de una traducción de la palabra, sencillamente hace falta buscar la palabra creer y la palabra fe y se van a dar cuenta que la palabra es la misma, o sea, está allí a flor. En creer se usa pisteus y en fe se usa pistis, pero la raíz, la naturaleza. Por lo tanto, en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, como nosotros oímos palabras, pero entendemos imágenes, nosotros oímos palabras y entendemos imágenes. Recién el pastor usaba la palabra auto. La palabra fue auto, pero en la persona no interpreta auto, interpreta la imagen que tenemos de un auto. El problema es cuántos autos y de cuántos colores cada uno de los que oyó el ejemplo recién vio. Y bueno, cada uno vio el auto que conoce, ve, tiene, porque nosotros oímos las mismas palabras, pero nuestra diferencia es la imagen. Si yo no supiera que creer y fe son las mismas palabras, en mi cabeza habría diferencias. Entonces, por un lado decimos, yo creo, pero a mí me falta fe. Esa posición que es tan común en la mente de los creyentes es una obra de las tinieblas y de oscuridad para mantener a los creyentes en una ignorancia de algo que existe. Porque el que cree, como dice las Escrituras, tiene fe. Porque creer y tener fe es lo mismo. Pero la palabra que nos compete son las creencias. Cuando nuestro entendimiento de creer o fe, que lamentablemente nosotros en la Biblia fe la leemos como un sustantivo, pero fe es un verbo, como creer, es un verbo, es una acción. Por eso los apóstoles enseñaban de que la fe viene de Dios, dándole a la fe movimiento. En cambio, las creencias son una simulación humana que tienen y qué es lo que justifica la religión. Las religiones no están basadas en lo que la gente cree. Las religiones están basadas en creencia, que es la falsedad y la simulación cuando un corazón por gracia no recibió la facultad de creer, porque nosotros no creemos por decisión humana, nosotros creemos porque el creer es un don de Dios. Entonces, a quien Dios por su gracia, por eso cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, te bendeciré, Dios usó allí la palabra Baruch, que la palabra Baruch significa facultar a alguien con el poder de progresar. Dios le dijo a Abraham, yo a partir de hoy, no le dijo, te doy esto, casa, auto, te daré familia, no, le dijo, te voy a dar la facultad, te voy a dar los fueros para que prosperes en todos tus caminos. Y el que te bendice, es decir, el que reconozcas las facultades que yo te doy, yo se las voy a transferir a ellos. Pero si alguien no reconoce tus facultades dadas por mí, ellos están en maldición. Porque si bendecir es facultar, maldecir es quitar facultades. No tiene nada que ver en ese contexto ni con el diablo, ni con la brujo, ni los brujos, ni los hechiceros. Es un asunto de tengo fueros o no tengo fueros. Entonces, cuando Dios
nos ha bendecido, como dice Pablo. Pablo mejora esa versión en Efesios, dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha dado la facultad de creer o tener fe. Es la misma expresión. No son dos cosas diferentes. Pero las creencias son las simulaciones que hacemos nosotros en nuestra mente natural, que usan la Biblia, que usan las expresiones bíblicas, que usamos los instrumentos eclesiológicos, la iglesia, las canciones, pero es toda una fabulación en la mente humana, pero desde la sustancia natural, que no tiene nada que ver en lo espiritual. Por eso que las creencias son un terreno de debate, mientras que la fe es un terreno de plenitud de evidencia. La palabra fe, la palabra pistis, es la palabra mostrar evidencias. Cuando alguien ha creído en Dios, no tiene una creencia con la que tiene que pelearse con otros, sino que tiene la evidencia comprobable que lo que está diciendo lo ha creído, porque mientras que a ver, yo necesito tener creencias solo hasta tener fe. Yo cuando tengo fe no necesito más tener creencias, porque en las creencias hay un terreno de debate. La fe es la demostración de que yo creo. Entonces, las personas que tenemos en alguna área de nuestra vida decimos cosas como esta. Yo no tengo cómo demostrarlo, pero yo creo, y empezamos a decir, yo creo en los ángeles, yo creo en Dios, yo creo no sé, los profetas, y en realidad, si creeríamos, no deberíamos de estar peleando, porque una creencia sirve para pelear con otras creencias. Pero la iglesia del primer siglo no tuvo una vida basada en creencia. Ellos no tuvieron tiempo de crear dogmas ni crear filosofías. Ellos creyeron, como el ciego que dijo, la verdad que yo no tengo mucha filosofía. Yo lo único que sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Ese es el gran sismo que hay. Primero, creer y fe son exactamente lo mismo en la escritura neotestamentaria, son exactamente lo mismo. Las diferencias pasan por un accidente de traducción. ¿Mm? Un accidente de traducción. Para los cristianos, conforme al diseño del nuevo pacto, no deberían de confundir eso. Si he creído, tengo fe, tengo la misma sustancia. Mientras que las creencias son las fabulaciones que crea el creyente cuando su vida no ha experimentado el cambio de naturaleza que se produce por el nuevo nacimiento. Solo pueden creer en Dios aquellos que han nacido de Dios. Los demás pueden tener creencias idénticas. Bueno, lo que le pasó a Moisés con las varas y la serpiente, ¿verdad? La diferencia entre la que se convirtió por la mano de Moisés y la que se convirtieron por la mano de los magos de Egipto y de sus sabios es que una estaba basada en una sustancia y la otra estaba basada en una creencia. Digo esto porque no hay que menospreciar el poder que opera en las creencias. Aún dentro del Evangelio hay personas que con creencias pueden acercarse a muchas cosas espirituales, pero nunca a la que expresa el propósito eterno de Dios. Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo también, o sea, pretendemos, yo no personalmente, pretendemos que estas palabras no nos refieran a nosotros a pensar que creencia es que yo use una pulserita, o como se dice acá, un pulso rojo que me va a traer suerte o me va a librar de alguna cosa mala, sino que yendo a lo que a nosotros nos compete, que es el evangelio del reino, el alcanzar y cumplir el propósito eterno de Dios o el eterno propósito de Dios, que también nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos y ver que nosotros no estamos, perdón,
operando en ninguna creencia que opaque, por decirlo de alguna manera, la fe genuina, la fe verdadera. Eh, Hablábamos hace un rato de combustible y tenemos que hacer hace unos días me escribe un mensaje un amigo que tengo que es piloto y me dice, acabo de aterrizar de emergencia, tuve una falla en el avión. Y es un avión muy moderno, de última tecnología, y entonces yo le hago chistes a él, yo para aflojarle un poco la atención, porque, y le digo, pero este auto, le digo, que te vendieron es una maravilla, que hace unos chistes que solo lo entendemos los que hemos tenido autos viejos alguna vez. Y a las 2 horas me llama y me dice, es un avión a turbina, no es un avión a pistón. Entonces me dice, encontraron agua en el combustible. Cargaron agua, cargaron combustible de un tanque que había estado asentado en un lugar donde estaba frío, se condensó agua adentro y vino. Mira qué explicación, apóstol. Una sustancia extraña dentro de la sustancia verdadera. Lo que casi, gracias a Dios, no sucedió, fue solamente un susto. Él me dijo algo, los años de entrenamiento y todos los cursos rindieron sus frutos hoy. Todo lo que me entrené durante años en este tipo de emergencias rindieron sus frutos hoy. Una sustancia equivocada dentro de la sustancia correcta, la que impulsa la turbina del avión, el combustible, y el agua que produjo un problema que uno dice, un poquito de agua y un poquito de agua complica la sustancia verdadera. ¿Cómo creencias equivocadas, si habría algunos ejemplos para darlo, aunque cómo creencias equivocadas pueden atrasarnos a nosotros los que queremos o pretendemos caminar al ritmo correcto, porque esto no hay que acelerarlo ni atrasarlo en el propósito eterno de Dios, basándonos obviamente en la fe. Bueno, espero que usted, pastor, no me meta en problemas. Es inevitable. Ya estamos en problemas. No, 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 yo no, creo que ya estamos en por, problema. por definición tengo que decir que toda creencia es un error. Por definición, toda creencia, si la vemos como una sustancia equivocada, es un error, más bíblica que se parezca. Una creencia puede ser perfectamente defendida desde la Biblia. El problema es que no tiene demostración. Por lo tanto, nosotros no estamos procurando un cambio de creencias, que la gente comience a tener creencias diferentes, sino que crea. Entonces, el planteamiento que no se hace hace muchos siglos es que nosotros no estamos para mejorar lo que las personas creen, como si estuviésemos haciendo el ajuste en algo que vino bien y que ahora hay que hacerle algunos arreglos, sino que la Biblia plantea que cuando Dios nos amó con amor eterno para darnos vida eterna y naturaleza eterna para su propósito eterno, hizo falta eternizar al hombre. Entonces, para eternizar al hombre en su vida espiritual, hubo que matar al primero y hacer nacer al nuevo. Entonces, estamos ante un asunto en que no hay nada de nuestras creencias rescatables en nuestra forma de pensar si nosotros no llevamos todas nuestras creencias a la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es a donde todas nuestras creencias y las más difíciles de llevar a la cruz son las que más se parecen a la Biblia, las que son más bíblicas. A nosotros a veces agarrar a una persona que cree todo mal, que no cree en la Biblia, nos puede llegar a resultar hasta más ágil llevarlo a un terreno de creer que aquellos que vienen, como nos pasa en Latinoamérica, de una cultura románica o de cualquier tipo de creencias
parecidas a la Biblia. Latinoamérica ha sido muy compleja en llevar la vida y realidad de Cristo al corazón, porque el concepto está en que cómo mejor una creencia. Mejorar una creencia es seguir trabajando en el barro cuando la Biblia plantea de que esto se trata de oro. Entonces jamás, a ver, el oro puede tener menos, más calidad, mejor calidad, pero se resuelve con fuego, es lo que planteaba el apóstol, en los apóstoles. Si no importa qué tipo de oro tengas, pero está bajo la sustancia correcta. El tema es que te pongas a trabajar con madera, prendas un fuego y no te va a quedar nunca la sustancia. Entonces, las creencias son un asunto irresuelto. Por eso es que acá aparece, pastor, un agente bien importante hablando de cómo podemos laborear con esta generación. Por ejemplo, la mayoría de las personas cuando se sientan frente a la Biblia, en su plenitud, tenemos 66 libros, la Biblia puede tener una primera tentación de error, que es mirar como un libro que mejora nuestras creencias. Es terrible tener creencias perfectas en la Biblia si lo que primero no nos visitó fue la sustancia de la naturaleza de Dios. Podemos convertirnos en las personas más problemáticas en una asamblea local o congregación, mientras que más Biblia tenemos sin que la naturaleza de Dios nos haya afectado primero. Nos convertimos en leguleyos, todo lo queremos justificar detrás de un versículo bíblico, pasa algo en el mundo y enseguida tenemos todos los versículos de Génesis, Daniel, Apocalipsis, tenemos una respuesta bíblica a nivel de creencias, pero ninguno aporta la solución, porque las soluciones de Dios siempre son una sustancia, nunca son una creencia. Por eso Hebreos 11 comienza diciendo, es pues la fe, la sustancia, y la traducción de Hebreos 11 es pues la fe, la evidencia que pudieron mostrar Abel con la adoración que hizo, Sansón derribando el templo, Ruth siguiendo, o sea, siempre la fe es una evidencia que se puede ver como un fruto. Por eso es que somos testigos, porque somos testigos en el nuevo pacto, porque sencillamente tenemos una evidencia, no tenemos una creencia, somos testigos. Y la palabra allí testigo es matetes, y es aquel, la palabra matete es aquel que se abraza a la evidencia, muere por la evidencia y se convierte en un mártir, que es la raíz del mártir. El mártir no es alguien que muere por creer en la Biblia, sino que es alguien que muere, como hizo Cristo, abrazándose a la evidencia para llevar a cabo un juicio, para que el juicio se lleve a cabo. Entonces nosotros no tenemos que, yo creo que yo perdí mucho tiempo, pastor, y hoy lo digo hasta con un sentido de redentivo. Eh, Perdimos mucho tiempo en mejorar creencias. Nosotros tenemos que asegurarnos, es lo que Jesús evitó. A la única persona a la que Jesús le dio tiempo, sabiendo que creía, pero que no iba a funcionar, era Judas. A todos los demás los identificó. Se escapó de muchos lugares. A Nicodemo le dijo, si no nace de nuevo no tenemos posibilidades. Y a Judas se lo soportó porque él ya lo traía identificado desde los salmos de David. O sea, es insoportable vivir la vida con personas que confunden creencias con creer. Por lo tanto, el punto de inicio es eso, o sea, es lo que enfrentó Jesús. Jesús vino y se encontró con un mundo a donde todo el mundo creía perfectamente, solo que cuando apareció la sustancia de la creencia, las creencias matan y atacan literalmente a la verdad que están haciendo adelante de nuestros ojos. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad, no dijo yo digo la verdad y me vengo a pelear con ustedes. No, no me vengo a pelear. A Jesús lo echaban todos los sábados del templo y él volvía como si nunca lo hubieran echado porque él no se sentía ofendido. O
sea, si a mí alguien me dice y a mí me ofende lo que está diciendo, y lo más probable es que vuelva a grabar de nuevo esto porque no estoy tratando de llevarme bien con creencias, estamos tratando de construir algo en lo que creemos. Las creencias son conflictivas, por eso que los que tienen creencias son altamente conflictivos, odiadores, son personas, pasa en la política, pasa en la religión, las creencias son sectaristas, las creencias hacen partes y divisiones, pero el que cree se abraza la evidencia y muere en la paz de Dios, abrazando la evidencia y dejando la posta para otra generación. Qué interesante en términos espirituales, qué interesante aún a nuestro oído. ¿Sabes que le preguntaba a este amigo, ¿y qué hicieron tus mecánicos con el avión? Que tenía creencias. Hubo que drenar todo el tanque y volver a cargarlo. O sea, no trataron de mejorar el combustible mezclado con agua. Dijo, drenaron todo el tanque, tiraron, fue a basura, fue drenado y volvieron a repostar con combustible que no tenía agua y todo funcionó bien. Dos cosas, Pastor Alejandro, antes que se me vaya, disculpe. Dos cosas. Hace unos años atrás nosotros compartíamos algunas palabras por allí que se llamaba tecnología, la tecnología de la iglesia, hablando de la complejidad de la iglesia. O sea, la iglesia, por ser diseño divino, tiene una compleja funcionalidad que no puede ser una palabra que está en el diccionario y que para nosotros aquí en el sur del mundo la usamos, no puede ser asumida de forma chabacana, de forma a lo que yo quiero, como yo. Se tiene una tecnología de alta performance. Y me acuerdo que por aquellos años poníamos como una pieza de pocos dólares hizo que explotara el Challenger en el aire, ¿no? La iglesia es una tecnología. Y también comparábamos esa palabra Babilonia, que está en toda la Biblia, es una palabra cuya raíz significa mezcla. Entonces, cuando nosotros hablamos de Babilonia, hablamos de religión, no estamos hablando de otra cosa que absolutamente no sea mezclar algo que le quita potencial de funcionamiento a algo que fue creado para que funcione 100% con pureza. Qué tremendo. Mira la palabra que acabas de usar. Le quita potencial. Las primeras palabras, mi amigo me dice, tuve una pérdida de potencia. Esa fue una expresión. Tuve una pérdida de potencia, lo cual me hizo hacer una maniobra bastante arriesgada para volver a aterrizar con lo que me quedó de potencia. ¡Wow! Yo creo que estas palabras, que esta enseñanza, que esta columna realmente, que esta columna nos tiene que a nosotros literalmente nos tiene que hacer meditar y ir delante del Señor, porque yo siempre, y se lo he dicho a la gente que pastoreamos y a la gente que nos escucha y a los amigos, muchas veces conversando, cada vez que el Señor trae un tema de esto a nuestra vida, es para que nosotros lo resolvamos, no es para que nosotros nos quedemos, y voy a usar una palabra otra vez, que nos quedemos empantanados, nos quedemos trancados, nos quedemos como meter un carro a la playa que no lo sacas más porque se queda hasta las puertas, se queda lleno de arena. No es para que nosotros nos quedemos trancados, sino para que con todo lo que el Señor ha puesto dentro de nosotros, con la vida de Cristo que nos habita, nosotros seamos capaces de resolver todo este sistema, por decirlo, que no está tan funcionando bien. Drenemos lo que tenemos que drenar y carguemos la sustancia adecuada a nuestra vida y nuestra vida pueda tener el funcionamiento adecuado. A veces uno plantea estas cosas y la gente dice, ¿y para qué nos dicen esto? Para que nos vaya bien, para que avancemos como cuerpo. Hemos usado en estos tiempos el término global, para que la iglesia globalmente deje de ser un lugar de espectáculos, deje de ser un lugar de obras de teatro, con lo cual no tengo ningún problema, pero el problema, como le dije a un pastor un día, si traes a la gente por una cena
el día que se ofendan porque no les serviste lo que querían o no estuvo todo a la altura, se van a ir por la misma cena. Si somos atraídos y son atraídos por el Espíritu de Dios y entendemos que debemos cargar la sustancia, botar todo, sacar todo y dejar la sustancia que es verdadera, nuestra vida tiene que ser una vida que refleje por las evidencias y tenga las evidencias que no hace falta andar explicando. Yo les hablaba a los hermanos y le digo, la peor cosa que nos pueden decir una persona que ha trabajado con nosotros durante 2 o 3 años o que nos conoce hace un par de años es, vos sos cristiano también. O sea, tiene que haber una evidencia casi inmediata, por lo menos un shock al espíritu de él, con el espíritu que nosotros portamos, con lo de Cristo que nosotros portamos. Por eso, entender esto desde una riqueza superior y ver también detrás de todas estas palabras qué es lo que perseguimos nosotros en el amor y la gracia del Señor, que cada uno de nosotros sea impulsado, no haya pérdida de potencia, no haya detenciones en la ruta o en el vuelo, por decirlo de alguna manera, en el camino, sino que nuestro camino sea lo más recto posible a la velocidad que el Señor nos ha dado a volar o a caminar o a andar, lo que sea, para llegar a consumar y que se diga también de nosotros en los libros eternos. Fue un hombre que murió, fue una mujer que murió abrazado a las evidencias que la fe le otorgaron. Sí, cuando uno enfrenta este tema así, se abre todo, porque si uno pudiese aterrizar a la vida diaria con este fundamento, uno se da cuenta que todo lo que le llamamos nosotros debilidades espirituales, frustraciones, decepciones, angustias referente a los asuntos espirituales, a ver, toda decepción, toda angustia en términos de que yo creía que esto no era así, todo se mueve en el nivel de las creencias. Entonces los apóstoles se refirieron a esto diciendo de que la vida apostólica se trataba de derribar todo argumento que se levanta con altivez. Detrás de cada creencia hay una raíz de orgullo que nosotros nos resistimos a derribar. Son creencias, cosas que surgen absolutamente desde nuestra propia imaginación. Entonces, como nosotros oímos palabras y pensamos imágenes, todo lo que nosotros oímos, sea de la Biblia, sea del pastor, sea de los gobernantes, todo al final el emisor tiene una responsabilidad, pero el receptor es el que con su propio entendimiento eh, afecta lo que está oyendo. Entonces, desde esto, yo creo que este es un gran aporte para todos nosotros. A mí me activa. Yo anoche me quedé, aunque el tema literalmente lo conozco desde lo filosófico, no me doy un superado, porque es un asunto de toda la vida. Todos los días tenemos que estar llevando nuestras creencias acerca de todas las cosas. Personas. Nosotros tenemos creencias acerca de personas. Yo pensaba hace unos días atrás, nosotros tenemos un presidente en Argentina que se llama Alberto Fernández. Yo no tengo ninguna, yo sé que él a mí no me va a decepcionar como presidente. Porque yo no creo absolutamente en nada de lo que un ser humano sin Dios o sin administración divina. Ahora, si yo puedo tener expectativas, de ¿qué tengo? Y buena onda, quiero que le vaya bien, pero yo no me voy a sentir decepcionado ni me voy a sentir estimulado porque no tengo mi área de mi vida espiritual, a donde yo creo, puesta en un humano. Y estoy tratando de llevar esa sustancia de creer a todos los órdenes de la vida. Usted sabe, pastor, que nosotros en Manantial de Vida tenemos pastores, familias pastorales, miembros de las iglesias.
Estoy tratando de quitar creencias de todos los niveles y solo creer en lo que es Cristo en nosotros. Y eso no es yo ya no creo más en nada, no, creo que la única sustancia que puede responder y que de acá a 40 años podamos tener una nueva entrevista con esto, a través de esto y seguir creyendo en Dios, pero de una manera aumentada, es que quitemos cualquier nivel de expectativa, de creencias humanas en todo aquello que querramos ver el reino de Dios manifestado. El reino es una sustancia espiritual que vive en un ámbito espiritual y que vamos a tener que correr todo esto, toda nuestra vida, quitándole a las creencias la sustancia del creer y viceversa. Y poder creer que es Cristo en la iglesia MDB USA en todos los estados. Y después también tenernos la paciencia de que todos nosotros tenemos muchas creencias todavía. Esto no es algo que todos los creyentes se atrevan o nos atrevamos a tocar, porque es como encontrarnos, humanamente uno se siente, como dijiste recién, empantanado. Otros dicen, me parece que no sé nada. Es que en el creer nunca sabemos todo, pero en el creer está la expectativa. Jesús dijo, como una semilla de mostaza. ¿Sí? Una medida de creencia, o de creer, perdón, una medida de creer bien, tiene el potencial de un gran árbol. Como un poquito, dijo el Señor también, de levadura, que sería la otra aspecto negativo, una levadura de creencia leuda toda la masa. O sea, son pequeñas sustancias poderosas. Una creencia equivocada en una persona hace que haya discordia entre dos personas, pero es que yo pensaba que yo creía en relación a los amigos, a los parientes. ¿Y qué decir en las congregaciones si tenemos todo un historial de relaciones rotas, todas basadas en creencia? Pero cuando es en el creer de la obra de Cristo que está pasando en los corazones, nos da ganas de seguir sirviendo a la gente porque ya no estamos conociendo a las personas por las creencias, sino por lo que hemos identificado de Cristo en ellos. Qué bueno, apóstol, que podamos haber tenido esta charla. Es espectacular, claro, conciso. Creo que esto es para escucharlo una, dos y 10 veces hasta que todas estas cosas se hagan carne en nosotros. Nos queda antes de despedirnos, solamente rogarle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que todo lo dicho y lo expresado aún por nosotros sea recepcionado como debe ser. Hablabas de emisor y receptor, un tema que también lo queríamos tocar, que lo dejaremos para otras próximas intervenciones. Pero podemos tocar, si hay 2 segundos, el tema ese de principio y regla, Sí, claro, por supuesto. si querés, porque tiene que ver con esto como para dejarlo para una próxima. Porque en algún comienzo también todo esto se habla de la diferencia que hay entre un principio y una regla de vida, ¿no? Solo decir que cuando se crea principios eternos, porque los principios tienen naturaleza espiritual. Y las reglas son propia creación de las creencias. Por eso es que las creencias convierten a las personas en insoportables leguleyos, aún en política, en vida social, religión y aún dentro de nuestros círculos, personas leguleyas basadas en reglas con la particularidad que una regla caduca con el tiempo. A diferencia de los principios, Dios cuando nos da principios tienen una naturaleza espiritual que nos perpetúa en el tiempo. Entonces, son dos sustancias diferentes. Una regla de vida te sirve para cierto tiempo. Pueden tener cierta validez, pero caducan porque no soportan el paso del tiempo. Las creencias caducan bajo el juez inapelable del tiempo, mientras que un principio eterno
perdura a través del tiempo porque uno sale de la naturaleza de Dios y otro sale desde la creación subjetiva del hombre. Y eso es la diferencia. Tremendo. Esa va a ser nuestra próxima, esa va a ser un motivo para que la gente también quede y las personas que nos están escuchando también esperen con, Así es. no, a ver, con una santa ansiedad en la próxima entrega donde vamos a tratar estos temas de principios eternos, de las reglas, que son todas cosas que tienen que quedar grabadas, organizadas y difundidas para que las personas que están interesadas y que tienen un interés genuino en la palabra del Señor, la parte que el Señor nos ha dado a ver y compartirla con él, con ellos, perdón. Apóstol, muchísimas gracias, agradezco tu tiempo, tu intervención, tu disponibilidad. Como dije al principio, que el Señor a todos nosotros, a cada uno de nosotros nos abra los ojos del entendimiento para poder ver. Gracias, no sé si tenés algunas palabras finales, pero de mi parte el agradecimiento profundo, el reconocimiento a tu casa, a tu familia, a la Casa Manantial de Vida Suipacha, y también extender un saludo a todas las casas Manantial de Vida que van a usar y usufructuar con bien este material. Solo saludarlos, terminar con una expresión que fue con la que comenzaste, Alejandro, pastor, luz, luz. Oramos porque creo que generacionalmente, esto no es un juicio individual, sino generacional, venimos de duro oscurantismo referente a la verdad. Las excepciones son los individuos, pero generacionalmente venimos. Y yo pensaba en el ciego de nacimiento que te comentaba, para alguien que nace ciego de nacimiento, cuando recibe la luz, trato de pensar, este, la luz hace que nada de lo que pensábamos sea como pensábamos. Esa es la realidad del ciego de nacimiento, que él creó todo un mundo en una oscuridad y cuando vio la luz, nada de lo que vio, es que no podía, nada de lo que vio ser como él había pensado. La oscuridad y las tinieblas de donde nosotros fuimos quitados, del reino de las tinieblas, es una realidad de creencia donde la luz de Cristo alumbra, nada es como nosotros pensábamos. Por eso que los apóstoles dicen, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Y eso no tiene nada de misticista, sí de espiritual y místico, pero no misticista. Entonces tenemos que estar abiertos. La única razón por la que tenemos que ser humildes es porque tenemos que llevar todas nuestras creencias a un nivel sujetada por lo que creo y allí es donde se van los temores. Yo sé que es largo, pero ayer leyendo a Primera de Juan, por primera vez en mi vida me explotó ese versículo hablando Juan en su primera carta sobre el amor. Dice, porque el temor lleva consigo el castigo, ¿no? Y pensaba que en nuestras creencias creemos que Dios castiga. Y el apóstol Juan en su vejez dice que el castigo está dentro del temor y el temor está cuando no está el verdadero amor. Si yo creo en Dios que es amor, echo fuera el temor. Y si echo fuera el temor, no estoy viviendo pensando en el castigo de Dios. Entonces sería como un ejemplo de lo que nos pasaría si migramos de lo que creemos humanamente o de nuestras creencias y migramos a creer en Dios. Y esa luz es la que está viniendo, sacándonos de la ceguera de las creencias a la luz del Hijo. Y eso nos va a traer a una vida mucho más de paz y de prosperidad en todo lo que hagamos. Así es, qué bueno, qué maravilla. Tanto, tanto, tanto para, para, para comer de esta palabra. Apóstol, gracias nuevamente, nuestro agradecimiento
el abrazo, el reconocimiento, como te dije recién. Muchas gracias por absolutamente todo. Nos vemos en una próxima entrega de Conversaciones, en este caso, con Juan Balistré. Gracias. Gracias a ustedes. De mi parte, saludo a la familia por todos los trámites consumados allí, legales, a Ian, a Amy, que los vi. Un abrazo y gracias. Perdón. Gracias, gracias, apóstol. Gracias.